Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a sacar nuestras conclusiones desde Madridismo al Día con respecto a la temporada del Real Madrid en Euroliga, que ha terminado tras la eliminación en cuartos de final frente a Anadolu Efes, y donde creo que es interesante sacar pues varios puntos en forma de conclusión, ¿no? De una temporada absolutamente atípica de momento porque el camino está siendo más duro con respecto al resto de temporadas en general, donde ganábamos un título grande, sea Copa del Rey, Liga o Euroliga. De momento ya hemos perdido dos y ahora nos queda la Liga Endesa, donde todavía podemos competir, ganar, y donde de hecho somos primeros en la fase regular, vamos a tener ventaja de cancha, pero tenemos enfrente, por ejemplo, un Barça que es verdad que está empezando a hacer un trabajo muy importante a nivel de cimientos y de base sólida, de equipo ultra competitivo. Ya de hecho va a estar en la Final Four, pero bueno, esto ya es otro tema que abordaremos de cara a la Liga Endesa. En cuanto a la Euroliga, al final no quedamos, es cierto, entre los cuatro primeros para tener la ventaja de campo, que es algo que en principio este año no iba a ser tan importante. Es verdad que este año, al enfrentarte a un equipo turco que tenía algo de público, yo creo que sí que ha podido influir un poquito, no como en otros años, obviamente, pero sí un poco. Vemos en otros casos que el Barça se ha enfrentado a público y bueno, ha sacado al final el tema de los 5 partidos, de tener el factor cancha a favor, pero es verdad que perdió allí en San Petersburgo, por ejemplo. Por lo tanto, es cierto que influye. No tanto como otros años, pero el factor cancha en casos concretos podía influir de alguna forma. Pero la verdad es que en la Euroliga hemos tenido muchos picos de forma, más de lo normal incluso, donde bajábamos de escalafón y de puesto rápido, y al final tuvimos que pelear más de lo normal, ¿no? En otros años lo hemos tenido más hecho todo, más estructurado nuestro objetivo de estar entre los 4 primeros, y este año no. Hemos peleado hasta el final para estar entre los 4 primeros e incluso para estar entre los 8 primeros en el top 8. Por lo tanto, ya de por sí la temporada ha sido más compleja, más difícil. En Euroliga no hemos competido tan bien ni hemos tenido una base de juego tan buena como otras temporadas, pero sí que es verdad que aquí hay una lógica deportiva evidente, que es las bajas y las lesiones. No puedes mantener un ritmo competitivo alto si tienes tantas bajas importantes en forma de jugadores que se van, como Facu y Cavide, pero también lesiones como la de Tavares finalmente, la de Anthony Randolph, que ha sido muy dura, Trey Thompkins, Rudy Fernández, Sergi Llull, que son una de las grandes bases competitivas de experiencia dentro de los grandes envites, de los grandes encuentros. Entonces eso también yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Hemos tenido más lesiones de lo normal. ¿Las lesiones se deben al tema de edad? Bueno, yo creo que es también una mezcla de todo. La edad influye, evidentemente. Rudy y Llull son jugadores ya tocados. Felipe Reyes ya es un jugador digamos que no está para la alta competitividad, ¿no? Yo creo que el año que viene casi con toda probabilidad no va a seguir como jugador del primer equipo. Entonces todo esto va sumando miga a miga, gota a gota, y creo que es el argumentario más evidente. Por una parte, físicamente hemos sufrido más que nunca. En Euroliga esto se toca mucho porque hay intersemanales 2 partidos en algún caso, y hemos sacado partidos con prórrogas. Me acuerdo, por ejemplo, Panathinaikos y Olympiacos allí en Grecia. Realmente creo que ha sido la Euroliga más dura en todos los sentidos. Por lo tanto, mi conclusión es que hemos jugado la Euroliga más dura, con las circunstancias más difíciles y en el momento más duro para el equipo, con todo lo que le ha ocurrido. En cuanto a que ha sido positiva o negativa, bueno, creo que hemos sido dueños de dar todo con nuestro corazón. Es decir, el corazón lo hemos puesto encima del parquet y hemos competido hasta el final. Esos son los principios básicos por los que se basa el Real Madrid, tanto en básquet como en fútbol. Es verdad que en básquet yo creo que perdonamos un poquito más que en fútbol, por una sensación más de proyecto, o no sé exactamente por qué, pero sí que perdonamos un poquito más esto. Pero hombre, si terminamos sin un título, yo creo que sería un fracaso, ¿no? Un fracaso, no. Pero no ganar la Euroliga no sería un fracaso. Es no ganar la Euroliga, no ganar la Liga Endesa y no ganar la Copa del Rey. No ganar ninguno de los 3 títulos importantes. Es verdad que sí, llegas a la final de la Euroliga y a la final de la Copa del Rey y a la final de la Liga Endesa, bueno, quizá no es tanto el fracaso. Pero bueno, con lo que me quedo, chicos, es con una sensación de vacío, de que el equipo se ha dejado todo, y de vacío por mí mismo como madridista, de que nos faltó poco. Al final es que todos son detalles, si nos damos cuenta, ¿no? Una canasta de Llull, una bandeja, un triple del Krunoslav Simon, que lo anota como Stephen Curry,
una cosa de locos, un triple que es súper complicado de anotar, pero bueno, esto es el básquet, los pequeños detalles que comentábamos en el postpartido del quinto partido. Del 1 al 10, ¿cómo considero la temporada del Real Madrid en Euroliga? Yo diría que un 7. Para mí, si tenemos que calificar en nota, que me gusta poner notas o porcentajes, creo que es un 7, ¿no? Casi notable por estar ahí, cerca del máximo de competitividad, cerca de estar en la Final Four, y bueno, un 7 tampoco le vamos a poner un 9, un 8, porque no nos ha ganado, no se ha competido en la Final Four, no se ha llegado a Colonia, no se ha conseguido, entonces por eso, pero yo creo que un 7 es justo para un equipo que a nivel de esfuerzo, a nivel de garantía de trabajo, no hay nada que le podamos reprochar. En una temporada con muchos picos en la Euroliga, que empezamos bien, luego la salida del Facu yo creo que fue muy importante, y ahí encontramos también una fase intermedia dificultades, con estados físicos muy, muy duros, y luego haciendo sobreesfuerzos en la fase final para intentar estar en el top 4, pero sobre todo en el top 8. Así que eso, quería hacer una breve conclusión, no extenderme mucho, unos 6 minutitos de vídeo hablando de esto. Y nada, me gustaría también que dejéis en el cajón de comentarios pues la nota final, en cuanto a cómo valoráis la nota final en Euroliga del Real Madrid. Lo que os dije en el vídeo anterior, para los que hayáis llegado al final, lo cual me alegra que lleguéis al final de mis vídeos, me alegra un montón. Comentaros que vamos a hacer un porrón de cosas, vamos a hacer un montón. Vamos a empezar a hacer concursos, vamos a hacer pues este tipo de cosillas, ¿vale? De cara al canal, así que ya os comentaremos más detalles y también importante, en breve os voy a comentar la fecha oficial del streaming, del live, de los directos de Madridismo al Día, donde vamos a hacer un directo semanal de momento, hablando y abordando toda la actualidad madridista, equipo femenino, primer equipo, básquet, es decir, todo lo que es puro Real Madrid, ¿vale? Así que nada, ya os daré más detalles en la comunidad, en todos los vídeos, os iré comentando, ¿de acuerdo? Dejad vuestro comentario, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.